olviden de llevar las hojitas, porque ayer algunos se iba sin la hoja y los alcanzó María Elena, ¿no? Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo diste, a vos, Señor, todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad, dadme tu amor y gracia, que estas me bastan. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como ustedes habrán notado, la oración es un acto de ofrecimiento amoroso a Dios. Después de reconocer el amor de Dios, lo que Jesús ha hecho por nosotros, Jesús que es la expresión del amor de Dios encarnada, entonces después de descubrirlo con el corazón, entonces propone San Ignacio esta oración que está en el punto 234 de su librito de los ejercicios espirituales, y ahí pone todas las facultades del hombre, todo lo que es y todo lo que tiene, mi haber y mi poseer, mi libertad, memoria, entendimiento, voluntad, y lo pone a disposición total e íntegra de Dios, para que se haga en él su voluntad. Bueno, a esto se llega. Ese no es el punto de partida, ni en los ejercicios espirituales, ni en la vida. Esta es una expresión de deseo. Se los digo porque si nosotros quisiéramos ponernos a tiro con lo que dice así la letra, nos vamos a desmoralizar, porque posiblemente pensemos que yo no estoy preparado para una entrega tan absoluta, generosa y definitiva a Dios, me pida lo que me pida. Claro que no. Necesitamos su gracia y ese es mi camino. Y hacer todos los ejercicios es un gran camino. Es un gran camino hacia la santidad para llegar a esto. Esto es una expresión de deseo, es una petición a Dios, que yo llegue a decirlo con toda el alma algún día, cuando el Señor quiere. La santidad es obra de Dios en nosotros y a nosotros nos toca hacernos disponibles. La oración, lo primero que se nos pide antes de cada ejercicio, como el que ustedes hicieron en la casa, el miércoles para el jueves y el jueves para hoy. Y habíamos visto la última cena el jueves, el viernes hacer la crucifixión y hoy tenemos que ver la resurrección. Yo tenía que elegir qué damos, porque damos solo tres ejercicios y me pareció un poco duro dejarlos a ustedes colgados en la cruz hasta el año que viene. Entonces puse la resurrección, aunque al hacer el ejercicio de la resurrección
vamos a ir con el paso cambiado respecto del tiempo litúrgico. Quizá quieran ustedes, pueden hacerlo, recibir esta noche los puntos que se los doy yo ahora para esta meditación, y de acá al sábado, al domingo de Pascua, ir haciendo puntito a puntito los 2 ejercicios que vimos y dejar para el domingo de Pascua o para la octava. Ustedes saben que la Pascua se prolonga 8 días. La fiesta de Pascua son 8 días. Entonces, en ese tiempo de Pascua podemos ir viendo uno por uno los puntos del ejercicio de hoy. Mientras tanto, tiramos con la última cena, que hay bastante material, demasiado para hacerlo en 1 hora, es mucho, porque ahí se puede estar 3 días con un ejercicio y más también. Así que lo vamos haciendo el primero y el segundo hasta la Pascua, y en la Pascua veréis. La oración está hecha y ahora nos habla San Ignacio de la historia, otro preámbulo, y nos propone Juan capítulo 20 del versículo 1 al 10. Yo les voy a leer. Un compendio de los evangelios sobre la resurrección, y el capítulo 20, 1 a 10 queda para ustedes. Entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha vestido con una túnica blanca y se asustaron, pero él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Resucitó, no está aquí, ven del lugar donde lo pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea, así le veréis como os había dicho. Ellas salieron y corrieron lejos del sepulcro, llenas de espanto y de temor, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron también al sepulcro. Los 2 iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó antes al sepulcro, y agachándose vio los lienzos tirados, pero no entró. Enseguida llegó Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos tirados y el sudario que había cubierto su cabeza, no tirado con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Entró entonces el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro y vio y creyó, pues no había entendido aún la Escritura, que él debía resucitar de entre los muertos. Entonces los discípulos volvieron a su casa. El discípulo que corría más ligero que Pedro era Juan, el mismo que cuenta esto. Es el que no se animó a entrar al sepulcro vacío y que entró recién cuando lo hizo después de Pedro. Y escribe Juan de sí mismo: entró entonces el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro y vio y creyó, pues no había entendido aún la Escritura, el que debía resucitar de entre los muertos, que él debía resucitar de entre los muertos.
Esa es la historia. Entonces podemos ver, de acuerdo a la historia, los ángeles que muestran la tumba vacía. Cristo ya ha resucitado, no se ve, solo se ve el vacío de la tumba que habla de la plenitud de Cristo, del Cristo que recobró la vida y que ahora es el Cristo glorificado. Lo podemos ver, lo podemos imaginar. Los ángeles, el sudario, las vendas, Pedro, Juan. Y vamos a pedirle al Señor la gracia de alegrarme y gozar intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. Como antes habíamos pedido dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, por tanta pena que Cristo sufrió por mí, ahora pedimos la gracia de alegrarme y gozar intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. La gracia de alegrarnos. Tanto necesitamos la alegría en nuestras vidas, porque la propensión a la tristeza es más peligrosa, dicen los santos, que la propensión a las cosas impuras. Nosotros que a veces nos fijamos, quedamos fijos en las cosas de la pureza o en las impurezas. Sin embargo, la propensión a la tristeza suele ser más peligrosa que la propensión a las cosas impuras. Un alma desilusionada corre el peligro de convertirse en un alma estéril. En un alma desilusionada y triste, el demonio hace nido. El demonio busca los corazones sombríos. Por eso pedimos la gracia de alegrarnos y gozar intensamente de tanta gloria y gozo que da el Señor resucitado. Y pasamos a la meditación después de pedirle la alegría al Señor. Consideramos el hecho histórico de la resurrección de Cristo como la contracara de lo que hemos meditado hasta ahora. Está el sepulcro vacío que nos habla de la resurrección, es la cara opuesta, como en la moneda, la otra cara del Calvario. Porque la resurrección completa el misterio pascual. Si no habría paso de la muerte a la vida, esto hubiese quedado tronco, hubiese sido un fracaso. Y lo mismo, la misa. La misa es el santo sacrificio de la misa, es la muerte de Jesús, pero no solo la muerte, es la muerte y la resurrección. La resurrección está como escondida en la muerte de Jesús. Y nosotros ya hemos recibido los frutos de la resurrección de Jesús en el bautismo. En el bautismo, nuestra primera Pascua,
hemos sido sumergidos en el agua, ¿verdad? Sumergidos. Lo que nos habla de la muerte del cristiano con Cristo. Y luego emergemos del agua, lo que nos habla de la resurrección del cristiano con Cristo. Pero esa muerte y esa vida está en nosotros también, como en semilla. Esa semilla va a germinar y a dar frutos plenos cuando vivamos nuestra otra Pascua, cuando pasemos de esta vida mortal, a la vida eterna. Pero ya está en nosotros la vida eterna incubada. Espiritualmente hemos resucitado ya. Esa es la condición del cristiano. Y si nos mortificamos, hacemos mortificaciones y llevamos las cruces de esta vida por amor a Jesús, es para participar mejor en la vida del que ha resucitado plenamente. Entonces, alegría de Cristo, alegría nuestra. No es esta alegría una alegría egoísta, replegada sobre sí misma, sino que es la alegría de Cristo, es el gozo proporcional a la entrega. La alegría de Cristo es plena porque su entrega ha sido plena hasta la muerte, recuerda, y muerte de cruz, sin reservarse una gota de sangre para sí. Por eso la alegría de Cristo es perfecta y queremos hacer nuestra esa alegría. La vida nueva de Cristo, que Cristo busca dar a los hombres. Ese Cristo que ahora está glorificado. Esa carne de Cristo resucitada, espiritualizada, dominada por el Espíritu Santo, el dador de vida. Por eso la alegría de Cristo, a través de su carne, es capaz de vivificarnos a nosotros cuando entramos en contacto con Él. Y lo hacemos al recibir la Eucaristía. Como ven, siempre está de fondo en todo este misterio de la vida de Cristo, en toda la Pascua, siempre tenemos de fondo la Santa Misa, la Eucaristía. La alegría de Cristo cuando entramos en contacto con su carne glorificada por la Eucaristía. La importancia de la Eucaristía, de la recepción frecuente de la Eucaristía en nuestras vidas, para crecer como cristianos, para conservar la alegría aún en medio de las adversidades. Alegría de Cristo porque gracias a su resurrección es proclamado Cristo Señor. Es decir, recibe el poder y la soberanía total. Dios se ha hecho Señor y Cristo es Jesús. Así tienen la cita, Hechos 2:36. Alegría porque es puesto como
piedra angular de su iglesia, porque es el cumplimiento de lo que dice la epístola a los filipenses. El Verbo se humilló, se anonadó hasta el fin, y por eso Dios lo exaltó sobre todo y le dio el nombre que está por encima de todo nombre, de manera que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y hasta en los infiernos. Alegría de Cristo. Ahora el Señor de los ángeles, es decir, recapitula todas las cosas, todo el universo, lo que hay en la tierra y lo que hay en el cielo, el universo celestial, los ángeles. Alegría de Cristo porque comienza ahora resucitado a ejercer su sacerdocio glorificado. Al encarnarse, Cristo es ordenado sacerdote en el vientre de María Santísima y ejerce un sacerdocio con su vida mortal a lo largo de toda su vida, de todos sus años, pero ahora el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio glorificado. Así como antes salió del seno materno, ahora sale de la tumba para su pontificado celeste. Ha inaugurado la liturgia celestial. Lo comenzado en su encarnación alcanza aquí su culmen, su punto culminante. Ha entrado en el Santo de los Santos, en el Sancta Sanctorum. Ha iniciado la liturgia celestial. Alegría de Cristo, entonces, por todos estos motivos y otros más, pero por todos estos motivos. Y si es alegría de Cristo, es alegría de María Santísima también. Segundo punto, alegría de Cristo, alegría de María. Y dice San Ignacio que algo que resulta novedoso para nosotros, cuando lo entendemos, parece obvio. Si Cristo se le apareció resucitado a muchos incontables fieles, lo más natural sería, casi no se puede dudar. Y aunque no lo diga la Escritura, que primero se le apareció una vez resucitado a María Santísima, a su madre, aunque no lo digan los evangelios, esa debió haber sido la aparición primera de Cristo glorioso. Y la alegría del corazón de la Madre, entonces, pensemos, cuál habrá sido la oración de María el sábado santo, cuando el Señor permanecía en el sepulcro, y cuál habrá sido la oración de María Santísima ante la presencia de su Hijo resucitado. La oración de la Virgen, la oración de gozo y alegría. Posiblemente la Virgen haya entonado un nuevo magnífico. Nuestra Señora del Gozo, ahora como antes fue Nuestra Señora de los Dolores. Toda su vida fue morir con Cristo.
y ahora recibe a su hijo que sale de la tumba, como antes lo había visto salir de su propio seno. Y Cristo allí, ahora su divinidad resplandece. San Ignacio tiene una figura muy bonita. Dice que en el pesebre, en sus años aquí en la tierra, en la cruz, Cristo escondía la divinidad. Dice, la divinidad se esconde, la divinidad se esconde. Y ahora dice, la divinidad se manifiesta. La divinidad ya en Cristo resucitado no se esconde, ahora resplandece en la humanidad. Por eso, a través de la humanidad, María ve a Dios. A través de la humanidad de Cristo, ve a Dios. Comprende que la vida que vive ahora su Hijo amado es la vida verdadera, la que será la vida de los santos. El gran misterio que había creído en la encarnación, sin entender el modo, ahora lo comprende. Aquel sí, aquel fiat inicial de María al ángel, ahora se ilumina por la comprensión, todo está a la vista. María canta el Magnificat nuevamente. Alegría de Cristo, alegría de María, alegría de la Iglesia, alegría de la Iglesia ante la resurrección de Cristo. La Iglesia ahora canta el Exulte, ese canto, ese himno tan hermoso que se canta el sábado en la vigilia pascual. Oh, bienaventurada noche, un canto muy antiguo, que se canta en la vigilia pascual, a la luz del cirio ya encendido. Oh, feliz culpa, dice el que canta o el celebrante, feliz culpa. Parece una contradicción, feliz culpa. Pero sigue, es una expresión, creo, de San Agustín. Feliz culpa que nos mereció tal Redentor. Es decir, puesto en la balanza el pecado del hombre, desde Adán hasta el último hombre que exista, puesto en la balanza todo el pecado y su historia, o toda la historia del pecado, y en el otro platillo, Cristo solito, ¿cuál pesa más? Cristo. Por eso se anima a decir, oh, feliz culpa, feliz pecado, que mereció tal Redentor. Cuando nos entre la duda por qué Dios permite esto, porque Dios permitió el pecado, no es que lo quiso, pero lo permitió, es porque ha cumplido su plan. El platillo de la redención obrada por Cristo pesa mucho más. La resurrección de Cristo es el nacimiento de la Iglesia. Así como en el Antiguo Testamento se agrupaba en torno, el Antiguo Testamento se gira en torno al Cordero Pascual, todo el pueblo de Israel se agrupa en torno, así ahora se agrupa en torno a Cristo, el pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios, a Cristo que es el nuevo Cordero resucitado.
Él compró a su iglesia con su sangre y ahora es cabeza de la iglesia y es el primero de los que resucitan. Cristo lavó a la iglesia en su sangre para hacerla su esposa. Cristo el primero en la victoria. Y nosotros somos miembros de Cristo resucitado. Hablemos entonces de nuestra alegría. Sería el cuarto punto: alegría de Cristo, alegría de su Madre Santísima, alegría de la Iglesia y nuestra alegría. Finalmente, la alegría de cada uno de nosotros. Gozo de vernos en posesión de todas las riquezas de Jesús. Nosotros, coherederos con Cristo. Su resurrección eleva nuestra esperanza de resurrección final. Los dotes de Cristo resucitado deben traducirse en nuestra vida espiritual. Esa es nuestra razón de ser aquí en la tierra. Cristo glorioso, que ahora es impasible e inmortal, ya no sufre más y ya no muere más. Nosotros, a nuestra manera, debemos imitarlo. ¿Cómo imitar a Cristo que ya no muere más? No muriendo de nuevo por el pecado, no volviendo a morir por el pecado. Esa es nuestra manera de imitar a Cristo resucitado, de compartir las riquezas de su redención, no debilitando mi vida con tonteras y pequeñeces. El cuerpo de Cristo es ahora un cuerpo esplendoroso y a mi modo debo participar de ese cuerpo esplendoroso. ¿Y cómo? Iluminando a los que me rodean con el testimonio de mi fe, con el testimonio de mis obras, de mi amor. Cristo resucitado es ágil ahora. Recuerdan que aparece en Jerusalén y aparece también en resucitado casi simultáneamente en Galilea y a unos y a otros. Imitemos a Cristo resucitado que es ágil. A nuestro modo, es decir, siendo ágiles, prontos a responder a las inspiraciones de Dios, a los dictados de la caridad, a lo que me dice el Espíritu Santo. Las inspiraciones de Dios siempre están entre dos cosas buenas, la mejor. Esa es la inspiración que todos tenemos si estamos en gracia, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. El cuerpo glorioso de Cristo es sutil, por eso podía atravesar una pared y entrar, por ejemplo, en el lugar donde estaban encerrados por miedo a los judíos los apóstoles. Un cuerpo sutil. ¿Cómo imitar este cuerpo sutil a nuestro modo? Venciendo yo también los obstáculos en la vida espiritual, con fortaleza, empuje, no asustándonos frente a
las objeciones que nos hagan, los peros que nos pongan para llevar el Evangelio, para vivir como verdaderos cristianos, para ser apóstoles. Esos montículos que encontramos delante nuestro, hemos de sortearlo como sortea las paredes del cuerpo sutil de Cristo glorificado. En una palabra, debemos desde ya ir llevando una vida de resucitado. Jesús nos dice: todo el que quiera venir conmigo me ha de acompañar en la pena para luego seguirme en la gloria. En este ejercicio estamos meditando esto de seguirle en la gloria. Hemos acompañado a Cristo en el penar duro y difícil de la pasión. Lo hemos acompañado entre salivazos, bofetadas y blasfemias. Hemos de acompañarlo entonces, según su propia promesa, en la gloria. Todo el que quiera venir conmigo para luego acompañarme en la gloria. El gran acto de amor de Jesucristo que lo lleva a vivir su Pascua es: debemos hacer de Él nuestra propia Pascua. Como les conté, se van acortando cada vez más los puntos para la meditación. No es para que nosotros hagamos una meditación corta, sino para que nosotros la hagamos tan larga como el Espíritu Santo nos pueda inspirar. Aquí no se trata de empezar para terminar como la tarea de la escuela, sino que hemos de empezar y así donde el Espíritu de Dios nos sale al cruce, suscitando en nuestro corazón los sentimientos de Cristo, según los pasos que hemos ido recorriendo. Así nos hemos de quedar hasta tanto ya sintamos que no podemos sacar más fruto. De la naranja está totalmente exprimida, entonces pasamos al punto siguiente. Tres ejercicios que vamos a agradecerle a Dios, que seguramente si ustedes lo trabajan va a seguir dando fruto muchos días, semanas y quizá mucho más. Muchas gracias. Vamos a pedirle la bendición al párroco porque hay una gracia del Estado que se transmite a los fieles y que no la tengo yo. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Bueno, muchas gracias, Padre Mario. Gracias. 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 Muchas gracias. La suplicamos.